esperé mi motivo grande de este testimonio que viví en momentos antes de entrar al micrófono, el quirófano, y sí también la fe, la tranquilidad, la que yo sentí de esa grande y antes de ser anestesiado. Y miré que me estaban afectando todo el pecho. Y en ese momento empecé a orar. Pero a orar para mí, a orar que nadie lo viera, sino el hermano que estaba delante de mí afectando en su medida. Hermano, usted está bendecido por el Señor, usted saldrá bien de toda esta operación. Y le dije a nuestro Padre Celestial que yo creí que Él estaba conmigo y ahí presente. Y aquí está de mi fe que siempre me he tenido con el Señor, que todo iba a salir bien. Y ahí por donde yo vi una luz que me iluminó en mi pecho, pero era una luz diferente a los escolares que estaban hacia arriba y había uno que estaba apagado completamente. Era una luz cuadrada así que llegó hacia mí, pero no era una luz, era una luz celestial que yo sentía en mi corazón y en mi pecho. Y solo canté decirle: tengo fe en ti, confío en ti, Señor, mi Padre. No supe más de mí por varias horas que estaba en cerquera. Hermanos, aquí estoy por la gracia de Dios y la fe que siempre tengo y tendré. Hermanos, debido a esta experiencia, ya tuve y quiero decirles para que lean en esta Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, para que ustedes vean qué grande es el Señor con nosotros, sus hijos. Hebreos 11 dice: después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendiendo haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque no lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario del que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de sus cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa de salvación, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, orando en tienda de Isaac y Jacob, y coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel cuando la había prometido. Por la cual, de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo, y saludando, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiera estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le han preparado una ciudad. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndose dicho que Isaac será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde él sido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el estreno de su cordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses y porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado por el pueblo de Dios, de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada del galardón. Por la fe dejó Egipto y teniendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo lo invisible. Por la fe celebró la Pascua y la opresión de la sangre, para que destruía a los primogénitos no los tocasen a ellos. Y por la fe pasaron al Mar Rojo, o por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles 7 días. Por la fe, la ramera no pereció justamente con la desobediencia, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de León y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga de ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados, en los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos los prisioneros aparte de nosotros. Palabra de Dios, que alabamos.